I'm pretty boy, pretty boy. I'm not pretty. I'm good looking. ¡Annyeong! Hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Para aquellos que estáis aprendiendo coreano o sobre la cultura de coreano, siempre he recomendado también recurrir a fuentes alternativas, como son vídeos en YouTube, series coreanas, canciones coreanas, películas y todas aquellas formas con las que indirectamente y entreteniéndonos podemos practicar el coreano y aprender un poco más sobre Corea y su cultura. En esta ocasión quisiera haceros una recomendación personal de una película que todavía no se ha estrenado oficialmente. Se ha estrenado de forma muy limitada en ciertos festivales y eventos. Y es una película que no he visto tampoco, solo he podido ver el tráiler y algunas críticas e información un poco limitada sobre esta película, pero que de primeras ya me ha atraído mucho. He visto que tiene unos elementos y que trata un tema muy interesante. Dejadme primero contaros de qué va esta película y después entraré en más detalle a deciros el porqué de mi recomendación. Esta película se llama Minari, que en español significa apio de agua, que es una planta que se cultiva en los países asiáticos principalmente, y esta es una historia basada en la vida real del propio director, que se llama Isaac Chung, y es una persona de nacionalidad estadounidense, pero de padres coreanos. Y esta película habla sobre su infancia, cuando su familia, incluido él, emigraron desde Corea a Estados Unidos en los años 70, 80 y cómo vivieron esa época. 여기 대체 어디야? 집이지? 우리 새로 시작한다고 그랬잖아. 이게 그거야. Y cuál fue toda la historia de cómo fue el periodo de adaptación, cuál fue el choque cultural, la barrera del idioma y básicamente la historia de muchísimas familias coreanas que en su momento, en los 70-80, pues emigraron a otros países, en este caso a Estados Unidos, que es el país con más inmigrantes coreanos de todo el mundo. Pues en esta película los protagonistas son todos los miembros de la familia y de hecho este niño, David, es el papel es el que representa la vida un poco del director. Solo viendo el tráiler, que os lo dejo aquí en la descripción para que lo veáis completo, se pueden ver elementos muy interesantes sobre cómo va a ser esta película. Y yo, tomando eso como base y tomando otras críticas de otros expertos que ya han visto la película, pues quisiera daros la razón de mi recomendación sobre esta película. La primera razón es el trasfondo cultural que tiene esta película. El hecho de contar la historia de una familia que emigró desde Corea a un país tan diferente como es Estados Unidos. Y yo creo que esta historia representa no solo a todos los coreanos, que hay miles y miles de familias que emigraron en esa época, sino a cualquier familia en general que ha salido de su ciudad natal, de su país nativo, para empezar una vida nueva en otro país. Nos permite ver cuáles son los principales inconvenientes, dificultades que tiene una familia que viene de fuera para adaptarse a un nuevo lugar. Uno de los puntos que se ve en el tráiler es cuando llegan a ese pueblo y son bienvenidos. Please stand. What a beautiful family. Glad you're here. Pero a la vez pues se ven pequeños detalles muy sutiles en los que se nota cuál es el choque cultural, como por ejemplo otros niños ven a David, el niño coreano que viene a este nuevo sitio, mirándole como tú pareces diferente. Ese choque que hay al principio, ¿no? También por otra parte se ve cómo hay dos vidas en paralelo, se ve cómo es la vida dentro del hogar, dentro de la casa, en la que se ha traído totalmente la cultura de Corea tal cual de esa época, y fuera de casa pues existe otra vida totalmente diferente, que es como viven los estadounidenses. Y se ve ese contraste perfectamente en esos detalles, en cómo ven la vida los coreanos en esa época y cómo es la vida de los estadounidenses. Porque en este caso los niños son los que más influencia tienen de fuera y van creciendo y ahí es donde yo me siento también muy identificado, que tienes la influencia de ambas partes, de ambos mundos. Lo que pasa dentro de casa, la educación de casa y la educación de fuera. Así que
Eso es lo que va chocando y David, claro, aprende muy rápido, quiere adaptarse rápido y ve cómo choca con sus familiares también en ciertos puntos. Como por ejemplo en aquella época, pues en las casas humildes coreanas, pues como no hay espacio suficiente en las casas, pues muchas veces las abuelas y abuelos dormían en la misma habitación que los niños, cosa que ya no ocurría tan comúnmente en Estados Unidos. Y claro, aquí en esta escena lo dice, ya la abuela está un poco más preocupada porque los niños no les guste que ella comparta habitación con ellos. 미국 애들은 할머니랑 같이 방 쓰는 거 싫어한다던데. Pero ahí hay una frase que si no te fijas bien pasas de largo, que la madre dice, no te preocupes porque él es coreano. 쟤는 안 그래요. 한국애니까. ¿Viste? Ella ya da por hecho que él es coreano, que los niños son coreanos. Es algo que ocurre mucho con los padres, que piensan que por ser los hijos pues físicamente de sangre coreana, pues van a pensar de forma coreana. Lo cual ahí no tiene por qué, obviamente. Y es algo que seguro que muchos coreanos de segunda generación pues estarán bastante de acuerdo conmigo en que no es así, porque tú tienes la influencia de ambas partes, así que eres una mezcla de ambas cosas. Luego también están las disputas entre marido y mujer también mismamente por las dificultades económicas, por las diferencias de ideas que tienen sobre el futuro. 우리 여기 있다간 망할 거야. 애들을 위해서라도 한 번 더 생각해 볼 수 있잖아. 애들도 한 번쯤 아빠가 뭔가 해내는 거 봐야 될 거 아니야. Y vamos, que representan todos los problemas dentro de una familia, a lo que se le suma pues que fuera del hogar pues existe todo ese choque cultural. Hay varios puntos en los que te llega las cartas a las que juega la abuela con su nieto. El hwatu, que son las cartas típicas coreanas, que son las cartas con las que todas las familias juegan cuando se reúnen. También cuando hablan del olor de la abuela, a mí me ha hecho revivir ese momento, pensar, porque yo también personalmente me crié unos años con mi abuela materna y me ha hecho echarla de menos, acordarme de ese olor cuando la abrazabas, el cálido y ese cariño de tu abuela. Todo esto se puede ver en el minuto y poco que hay de tráiler. A mí me llegó bastante, cada punto, cada detalle, yo creo que está reflejado de una forma muy sutil y sin exagerar, que ese es un punto muy importante, que a veces pues se pierde la perspectiva, pero aquí creo que va pasando de una forma muy natural. La segunda razón es desde el punto de vista lingüístico, para aquellos que os estáis interesados en aprender un poco de coreano. ¿Por qué recomiendo esta película? Pues porque el coreano que se utiliza, la versión original seguramente será toda en inglés en cuanto a lo que es la historia en general, pero se podrá ver el contraste, que dentro de casa se habla coreano y fuera de ella se habla en inglés. Y muchas veces en estas conversaciones se influye a los hijos, es decir, a niños, es decir, que tanto los padres como la abuela pues hablan con los hijos en coreano, y en un coreano que suele ser más lento, más pausado, más claro, para que lo entiendan bien, y esto pues siempre ayuda. Y además yo creo que el segundo factor aquí es que el hecho de que no sea todo en coreano también te hace pues que prestes más atención en esos momentos en los que se usa el coreano. Y además un coreano no demasiado elaborado, lo cual también facilita esa labor. Estas frases, por ejemplo, en la que dice 쟤는 안 그래요. 한국애니까. la madre dice, 걔는 안 그래요. Él no es así. 걔는, él, 안 그래요. No es así, no es de esa forma. ¿Y por qué? Porque es un niño coreano. 한국애니까. 한국애니까. Porque él es un niño coreano. 한국애, niño coreano. Nika porque es, debido a que es. Estas frases así cortitas, que son muy simples, directas, pues ayudan un poco a practicar el oído también. O cuando habla David, que es un coreano, aquí también lo ha reflejado muy bien, porque es un niño coreano con cierto acento ya más estadounidense, mezclado de inglés. Aquí cuando dice 할머니는 진짜 할머니 같지 않아요. 할머니는 진짜 할머니 같지 않아요. 할머니, que es abuela. 진짜 할머니, que es abuela de verdad, 같지 않아요. No parece. 할머니는 진짜 할머니 같지 않아요. Aquí le está diciendo por qué a su abuela, por qué no parece una abuela de verdad. Porque es una abuela un poco rara, desde su punto de vista de niño.
할머니 같은 게 뭔데? Claro, y la abuela sonriente le contesta, 할머니 같은 게 뭔데? ¿Qué es ser como una abuela? ¿Qué es ser como una abuela? 쿠키도 만들고 나쁜 말도 안 하고 먼저 팬티도 안 입고 Y ahí se lo lista, como dije antes, 쿠키도 만들고, 쿠키도 만들고 que hace cookies, que hace galletas, 나쁜 말도 안 하고 나쁜 말도 안 하고, 나쁜 말, palabras malas, 안 하고, no dice palabras malas, es decir, que no dice palabras malsonantes. 먼저 팬티도 안 입고 Y 남자 팬티도 안 입고. Esta parte es muy indicativa de la cultura que había. Panty es ropa interior, calzoncillos de hombre, namja, 안 입고, y no vestirse con ropa interior de hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que antiguamente, cuando en las familias humildes, pues daba igual. Los calzoncillos que son así más grandes y que parecen incluso pantalones cortos, pues indiferentemente del género, pues todo el mundo se ponía lo primero que pillaba, ¿no? Y eso ya no ocurría en Estados Unidos, y por eso el niño se queja. ¿Por qué te pones cosa que es para hombres? Y al final, cuando le llama, oh, pretty boy, en muy acento coreano. Pretty boy, pretty boy. I'm not pretty, I'm good looking. Él dice, no es pretty, es good looking. 예쁜, en coreano, que es pretty, que es bonito o bonita, pues se utiliza también para todos los niños, independientemente del género. Y por eso, pues la traducción directa pues es pretty boy. Y ahí, claro, en inglés suena raro. Entonces ya dice, y él se queja, yo no soy pretty, yo no soy guapa, yo no soy linda, yo soy guapo en todo caso. Y hay esos choques que parecen que no son nada. A todos los que hemos tenido esa barrera, ese bilingüismo y convivido con dos lenguas, pues nos llega muy de lleno. Por esas típicas frases que están traducidas tal cual, pero son incorrectas. Y todo esto, imaginaros, es en los años 70, en los años 80, cuando no existía internet, no había información. Pues fíjate el contraste que hay, no tienes nada que te prepare un poco, que te preavise, como hoy en día cuando viajas a otro lugar, pues te informas un poco en internet, oh, pues esto es típico así, esto es típico de esta forma, y ya como que te previene un poco. Pues en esa época nada. Desde el punto de vista del coreano, pues es más fácil seguir el idioma, a prestar atención a esas pequeñas frases y palabras, por lo que también es muy recomendable desde mi punto de vista. Y por último, para los que os gustan las películas así de biográficas en general, es una película que yo, así la primera sensación que he tenido es que va a ser bastante buena. También ya las críticas que han hecho expertos, pues le han dado una puntuación bastante buena. Creo que era como un 8,7 sobre 10. Así que parece ser que tiene buena pinta, porque también los actores y actrices son todos ya reconocidos y que sabemos que son buenos actuando. El argumento parece muy bueno y muy interesante. Yo lo recomiendo tanto para aquellos que habéis tenido la experiencia de vivir fuera, porque os va a llegar de lleno, yo creo, solo viendo el tráiler, y para aquellos que no, yo creo que también es muy recomendable, porque si tienes esta visión, esta parte para ti, lo que es la vida normal, yo creo que ver este tipo de contrastes te da otra perspectiva, te hace verlo, te hace entender otras cosas, y también como se tratan pues cosas dentro de casa, yo creo que es una forma de crear conexión igualmente en todo tipo de familias. Existen esos conflictos generacionales, esas diferencias, esas disputas de pareja, con los hijos, con la abuela, con los abuelos. A mí me ha llegado mucho y me ha hecho recordar muchos puntos de mi vida en el pasado, cuando crecí en España. Me ha hecho revivir momentos muy bonitos, otros no tan buenos, pero que de cualquier modo me han hecho madurar y ver las cosas de otra manera y hacerme crecer, en definitiva. Como dije antes, pues se estrenó de forma limitada en ciertos eventos y en festivales el año pasado, pero no se ha hecho en cines todavía oficialmente. Y va a ser el estreno en marzo en Corea, y a partir de entonces creo que se va a ir estrenando en otros países, pero a lo largo de este año yo creo que estará más disponible.
Así que nada, chicos, esto era lo que quería compartiros un poco, otra forma de aprender coreano, otra forma de ver cómo es la familia tradicional, cómo es la vida de miles de familias de coreanos que han vivido en otro país. Y yo creo que esta película lo va a mostrar con bastante realismo y de una forma muy entretenida. Pues nada, chicos, ya me contaréis, comentadme también si alguno ya sabéis algo sobre la película o si conocéis alguna otra película de este estilo que os haya hecho pues ver un poco más y os haya sido útil para aprender sobre el idioma y la cultura coreana. Esto es todo por hoy, que tengáis una muy buena tarde y nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Annyeong!